Ganado vacuno, CU, indicó. Al referirnos al ganado vacuno CU, en general nos referimos al ganado que posee jiba en la cruz, atributo que es distintivo con el ganado, con procedencia europea. Otras características distintivas son el tamaño de la papada, y que en los toros generalmente el ombligo y prepucio son pendulosos. El ganado cebú tuvo su cuna en Pakistán e India. En estos países está la mayor existencia de animales cebú y la mayor cantidad de diferentes razas, aproximadamente más de 25. En Brasil y Estados Unidos de Norteamérica, a mediados del siglo XIX, se inició con la importación de ganado cebú de Pakistán e India. Gracias a las características de adaptación a climas cálidos, en el siglo XX iniciaron a trabajar, por medio de selección, con razas especializadas en la producción de carne y, con menor incidencia, con razas especializadas en la producción de leche. El éxito fue tanto que el ganado cebú se extendió por todos los países de América subtropical y tropical. Otras características que hicieron del ganado cebú sobresaliente es que, además del tema de adaptación, estos ejemplares presentan resistencia a parásitos y enfermedades, excelentes índices de conversión alimenticia, con pastos de mala calidad muy comunes en los climas tropicales, además de la resistencia a limitaciones de agua, al ser comparados con razas vacunas europeas. Pero todo lo bueno tiene su parte negativa. En el ganado cebú, algo que se puede recriminar es la baja precocidad sexual y el tiempo que demoran las hembras para alcanzar la etapa de madurez, aunque esto se ve recompensado, porque el índice de partos distóxicos es casi nulo, ya que la amplitud pélvica es mayor que al ser comparado con otras razas, que no son pertenecientes a la cebú. En los vacunos cebú, la jiba está ubicada sobre la cruz. La jiba no es más que una protuberancia que tiene la función de actuar como reservorio, en el cual se acumula grasa en el interior, ya que en los periodos de enfermedad o escasez de alimentos, los vacunos las utilizan para sobrevivir. El pelo en los ejemplares cebú es denso, corto, grueso y sedoso, lo que favorece a que los ectoparásitos no puedan penetrar en ellos. La piel suelta es otro gran aliado de estos vacunos, pues impide la acción de mosquitos y los tábanos. Otra gran ventaja es el color del pelaje, ya que los colores claros son menos atrayentes para las moscas. Las vacas pertenecientes a la raza cebú son características por el fuerte instinto materno, se adaptan muy bien a sistemas de pastoreo extensivo, con pobres condiciones de manejo, protegen a sus terneros de todo peligro. Al ser comparada con la vaca europea, muge menos, en vez emite un gruñido, similar a un tosido, y la gran ventaja, que son animales muy longevos.